Bueno, nuevamente, gracias Rodrigo, buenas tardes, gracias Ignacio, muy buenas tardes y bueno, ya los compañeros van, eh, digamos, adhiriéndose a esta sala. Eh, Dejamos anteriormente un video de la clase número 2 que hablaba sobre el tema de los metales. Eh, no sé si pudieron ingresar a la plataforma, hay material como para repasar. Nuevamente les comento de que desde la cátedra de tecnología de los materiales va a estar disponible todo tipo de material y los tiempos también como para que puedan completar las actividades. Las actividades están todas nuevamente abiertas para que ustedes en el tiempo que puedan trabajarlas. ¿Bien? Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna consulta. eh, Dejo abierta, digamos, esa pregunta. ¿Alguna consulta sobre la cursada o sobre lo anteriormente visto? ¿O avanzamos directamente? Bien, acá me comenta Rodrigo que sí, feriado estuvo caída la página de Upateco. En realidad, por lo menos la plataforma estuvo activa. No sé si hubo algún enlace, este, pero sí, generalmente hay algunos inconvenientes más que nada con la conectividad. En el caso mío, realicé la grabación a través de otra plataforma, pero está incrustada en la unidad 2, en la parte donde dice reuniones virtuales, van a estar todas las reuniones y los encuentros que tengamos. De todas formas, también les quería comentar que la unidad 2 y 3 van a tener una sola actividad, digamos, compartida. Es decir, va a estar disponible esa actividad mañana para que puedan realizarla en los tiempos, bueno, que ya están predeterminados, ¿no? Y ya vamos avanzando sobre la cursada y cada vez estamos un poquito más cerca de los trabajos integradores, que es un momento que tenemos también en la cursada como para poder hacer un repaso general previo al parcial domiciliario que vamos a tener. Luego les comentaré cómo va a ser ese parcial domiciliario, donde van a tener disponible todo el material de lo que estuvimos trabajando y también algún material complementario. Eso quería también comentarles que de la unidad 2 de metales eh, también anexé un material complementario, no es obligatorio, sin embargo, siempre es bueno tener bibliografía extra para algunos detalles, ¿no?, de lo que venimos cursando. Así que bueno, veo que eh, me parece perfecto de que hagan todo tipo de consultas y bueno, en el día de hoy arrancamos con aleaciones y quería hacer un pequeño repaso de lo anterior. Así que si podemos desde acá, igual pido disculpas de antemano si ocurre algo en la presentación por el tema de conectividad, pero lo vamos solucionando. Vamos a compartir sonido. Ahí está. Creo que ahí vamos. A ver. Bien. Vamos. Vamos. Bien. Ahí está. Los leo por el chat. Bueno, nuevamente, bienvenidos a la cursada. Espero que las demás materias también estén avanzando para lograr esta tecnicatura. En esta oportunidad, el día de hoy, traemos la unidad número 3, la continuación de lo que serían las aleaciones. Pero previo a este feriado y al video que dejamos grabado, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Sí? Bien. Vamos a poner un puntero láser y ahí está. Bien. Al comienzo habíamos comentado sobre la necesidad de trabajar con materiales, ¿sí?,
Bien, ahí estamos aceptando a todos los estudiantes. A ver, ¿están todos? Bien, perfecto. Gracias, Rodrigo. Me hace ver de que tenemos compañeros en sala de espera, ya están admitidos. Y vamos admitiendo, gracias por la observación. En la anterior unidad, lo que vimos es la transformación de minerales en lo que conocemos como la fundición del hierro. Como repaso, quiero que quede un poquito clara la diferencia entre lo que es la metalurgia y también la siderurgia. Son dos procesos diferentes para obtener un material, que en este caso, como ejemplo, de entre varios, vamos a trabajar el hierro. ¿Qué es lo que sucedía? La metalurgia, definida en sí, es un proceso donde vamos a extraer de las minas, vamos a extraer minerales y los vamos a llevar a complejos, ¿sí?, industriales, y allí los vamos a transformar a partir de cierta mecánica, cierta tecnología, utilizando nada menos que calor, hablando de los metales. Eh, Como veíamos en la unidad 1, los minerales se encuentran todos como agrupados, están todos agrupados en forma de roca. Nosotros los vamos a llamar, ¿sí?, a estos minerales como compuestos que tienen un valor de mena y de ganga. ¿Qué significa esto? Cuando yo veo una roca, está compuesta por muchos minerales, por muchos materiales, pero la parte económica que me sirve a mí la voy a llamar mena. Y la parte que no la voy a utilizar económicamente, doy un ejemplo, tengo material siderita, parte es hierro, parte tienen cristales, ¿sí? Entonces sílice, algo de oxígeno, azufre, y eso no lo voy a utilizar, a mí, porque yo tengo una industria, supongamos, de metales, entonces trato de trabajar con ese tipo de material, el que tenga mayor cantidad o porcentaje de hierro. Ahora, eh, ¿qué es lo que elegimos para trabajar de esos minerales? Bueno, algunos materiales que tengan alto contenido de hierro, ahí no sé si se observa con el puntero, su símbolo químico, la F, la E, o menas de aluminio, o cromo, cobre, magnesio, etcétera. Son varios ejemplos que tenemos. Pero ¿qué pasa? Esta roca, esta roca como la encuentro en la naturaleza, va a tener una composición química y económicamente, doy ejemplos acá abajo, hay un material que la llamamos esfalerita, que está compuesta por, digamos, zinc y azufre. Se ve ahí la ZN y la S abajo. Esta tiene un valor económico porque tiene un alto contenido de zinc, del metal zinc. También hay galena, ¿sí?, como mineral para trabajar, que tiene un alto contenido de plomo, pero tiene adherido, ¿sí?, un material no ferroso que es el azufre. O, por ejemplo, la calcopirita, ¿sí?, donde tenemos cobre, hierro y también azufre. Lo que va a hacer la industria es tratar de obtener la mayor cantidad de metal, en mayor proporción. ¿Cómo lo va a hacer? Inyectando calor. Los minerales que me quedan, por ejemplo, de ganga, por ejemplo, eh, el cuarzo, que son cristales, y la calcita. A continuación tengo un ejemplo de cómo sería esa piedra y vuelvo luego a este ejemplo de alto horno. Bien, acá lo que veo yo es el mineral esfalerita. Decíamos que el compuesto principal tiene una alta proporción de zinc y cuarzo. ¿Está bien?
Bien, ahí está. Perdón. Entonces, en la esfalerita, como verán en la imagen, vemos que es una roca que tiene, hacia simple vista, como dos compuestos. ¿Sí? La parte más oscura es la parte que contiene mayor cantidad de metal, metal zinc, pero también tiene adherido algunos restos de azufre. Por acá se ve algo así como amarillo, puede ser, y está, digamos, formando parte de todo un grupo, pero lo que tiene adherido son estos cristales, así es algo como material cristalino, que es nada menos que el cuarzo, que está conformado por silicio y oxígeno. Acá hay una ampliación a la derecha de este mineral. Vemos el cuerpo, digamos, del zinc, ¿sí? Acá está, este, se lo ve un poco mucho mejor, ¿sí? Y en esta ampliación se ven los cristales de cuarzo, que están también adheridos. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer la metalurgia? Va a tratar de dividir, de separar por algún mecanismo, va a separar estos dos elementos y ocupará únicamente la mena, que en este caso sería la esfalerita, ¿sí? Completa, y un poco de cuarzo quedará por ahí. Vuelvo al anterior. Y acá lo que tenemos nosotros como mena, acá se ven en este dibujo, ahí lo voy a trabajar, ahí está. Tenemos ese material que a través, ¿sí?, de un proceso de trituración, se tritura, se lo hace más pequeño, y cribación, es como un tamizador. ¿Sí? La idea es que este material cada vez sea un poquito más chico, como para que yo pueda trabajarlo en los hornos, en los altos hornos. Y, y también existe un proceso de magnetización, es como un imantado, de paso, un imán, y bueno, las piezas de mineral de hierro se van a adherir, es una forma de separar fácil. Y bueno, teniendo casi ese material disponible, voy a comenzar con el primer procedimiento de separación, que lo hace la metalurgia a través de una especie de sistema, ¿sí?, de correas, de poleas, ¿sí? Van a llevar, eh, vamos a admitir, van a llevar hacia lo que conocemos como el horno, el alto horno de fundición. Como ven en la imagen, esto se llama horno de cubilote. El metal, el mineral que viene rico en metal, va a ser vaciado por esta boca superior que se llama tragante. Allí también hay como una especie de tamizador, ahí hay un proceso también de separación. Recordemos que este material ya viene un poquito separado, ya de antemano, viene triturado, viene cribado, y también imantado, ¿no? Bueno, llega a esta especie de horno que tiene ladrillos refractarios y donde el calor principal se encuentra en la parte inferior. Bueno, ingresa el material. Acá ya hay material que se va, en cierta forma, se va calentando con temperaturas, digamos, muy elevadas. ¿Qué es lo que se ve acá a los costados? A los costados se ve como unas toberas. Estas toberas lo que hacen es inyectar aire caliente, ¿sí? Aire caliente para elevar esa temperatura dentro de ese horno. Hay un material también fundente, un material combustible que se llama coque, que es carbón mineral, que es muy utilizado justamente para elevar esta temperatura. Y como ven, las temperaturas empiezan a hacerse cada vez más grandes, desde los 300 grados centígrados, 1200, 1800, que serían los límites de trabajo que tiene un alto horno. Bueno, una vez que esto ya está casi en estado líquido, vamos a tener dos productos. Un producto que sería, creo, no sé si llegan a verlo, eh,
un producto que sirve para la industria, que sería el metal líquido, casi hierro al 97%, y lo llamamos arrabio, que es el que me sirve económicamente para luego eh, llevarlos a otros complejos para hacerle otros tratamientos. Pero me queda un residuo que se llama escoria. Y esa escoria es la que en algunos lugares se desecha, pero tiene también un cierto valor económico. Ahora, los crisoles tienen esto que son como una especie de, le llaman también cucharas a estos recipientes, y crisoles donde se produce el fenómeno de fundición. eh, Van a ser luego transportados para un posterior proceso. Pero resumiendo, la metalurgia lo que hace es transformar el mineral que contiene metal inyectando calor a través de lo que llamamos el alto horno. Este alto horno utiliza combustible, carbón mineral, que es llamado coque. Veo una pregunta. Muy bien, hay una pregunta. ¿Para qué? María, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por unirte acá al encuentro. La escoria que encontramos nosotros como subproducto, luego es triturada y se utiliza en pavimentos, por ejemplo, pétreos, que serían como pequeñas partículas que incluso se mezclan con lo que conocemos como el asfalto. También el alquitrán se utiliza, digamos, para el asfalto alquitrán, se utiliza pétreos y se utiliza cemento. ¿Bien? También en algunos lugares utilizan la escoria para reforzar algún tipo de hormigón. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en las costaneras se utiliza para defensa. Es como para enriquecer un poco el hormigón. Bueno, esos son algunos de los usos de la escoria. Tiene un valor económico. No es que se lo desecha completamente, pero tiene muchas impurezas. En algunas industrias, no acá en Argentina, a la escoria, a través de otro tipo de hornos, logran separar muchos minerales, ¿sí? Pero eso insume energía, costos, y bueno, por lo pronto es lo que tenemos acá, pero es posible también trabajar. Lo que sucede es que hay que utilizar temperaturas mucho más elevadas para lograr otras fases de separación. ¿Qué es lo que sucede? Lo que estoy utilizando acá es calor. El calor lo que hace es descomponer, en cierta forma, la estructura atómica de estos materiales. Entonces juego con eso, con la temperatura. Vamos a ver más adelante en esta presentación cómo ese juego de trabajar con la temperatura o añadirle un elemento más como el carbono me va a permitir tener diferentes tipos de aleaciones, distintos tipos de aceros. Eh, pero bueno, este es un repaso de lo que sería la unidad 2. Hasta el momento que lo que obtenemos sería, por ejemplo, hierro en alto grado, 97%, como arrabio, aluminio, el cobre y demás minerales. Vamos a la siguiente. Bien, acá estaba el ejemplo de la esfalerita que vimos. Vamos al siguiente. Bien, bien Ignacio, la diferencia entre la mena y la ganga son términos que se utiliza, digamos, en la industria. Volvemos allí. A ver. Yo tengo un mineral, ¿sí? Y el mineral, generalmente el que tiene mucha cantidad, digamos, de producto. A ver, yo quiero poner una industria por ejemplo, de chapas de zinc. Entonces, yo voy a hacer exploración minera, pero si en ese lugar encuentro solamente cuarzo, en medio que no es redituable. Si encuentro esfalerita, por ejemplo, me va a servir, digo, tengo allí la mena de esfalerita, es como que está la beta de esfalerita, ¿está bien? Como que hay grandes cantidades y me conviene utilizarlo. Sucede que el cuarzo está presente en cualquier terreno, pero bueno, va a estar, digamos, adherido
como parte de esa mina, y las rocas van a tener parte económica, redituable, y parte que es desechable, la mena y la ganga. No sé si se entiende por ese lado. Bien, a veces uno decía es una ganga, ¿no? Cuando uno encontraba un buen precio, pero en realidad es al contrario, por lo visto. Bien, no, gracias a ustedes por las preguntas que nos ayudan a nosotros también a entender mucho mejor incluso lo que vamos descubriendo día a día, ¿no? Bueno, acá vemos un ejemplo de lo que le llaman el arrabio. Ya tenemos el metal al 97% y se lo ingresa desde ese horno a unos recipientes que le llaman cucharas. Eso después se lo transporta con un sistema de rieles o cadenas. Cuando hablan en metalurgia de sangrado, significa que van a extraer el arrabio, lo que es económicamente redituable o el material principal por el cual estamos trabajando. Pero como ven, está en estado líquido y estos envases, que son algunos con tratamiento térmico y de cerámico, pueden resistir esas temperaturas. Eh, Acá hay un ejemplo a la derecha de cómo retiran la escoria. La escoria eh, es como el agua y el aceite. El aceite siempre queda flotando. Démonos esa idea. El agua líquido, tenemos el hierro líquido a rabio, y la escoria queda como el aceite en el agua. Queda arriba formando como una corteza, una costra. Por eso acá el operario, vamos a ver si se reproduce el video. A ver, vamos a ver. Allí lo que hace el operario es tratar de romper la corteza con esa, digamos, con esa línea de acero. Y una vez que logra romper esa pequeña corteza, una costra, digamos, va a salir ese material que no lo voy a utilizar para el proceso de obtención del acero. Esa es la escoria y luego, bueno, trabajada, tratada en la industria, o bien molida para hacer pétreo, ¿sí? Para poner en pavimentación. Ahí lo logra, bueno, ya está, también se lo transporta en algunas cucharas, y bueno, terminó ahí el proceso. Bastante peligroso por lo visto, porque las temperaturas, recordemos, rondan los 1800 grados para la fundición. Hay temperaturas mucho más altas. Vamos a la siguiente. Una vez que yo ya tengo la parte del arrabio, ese material que yo quería conseguir, eh, voy a obtener, puedo hacerlo de distintas formas, o cómo lo voy a presentar. Puede ser como lingotes, se ve acá a la izquierda, barras de hierro al 97% para ser transportadas, pero lo que más se usa son los pellets, que son estos gránulos de hierro. Eh, Prefieren que sea en forma de pellets a que sea en forma de lingote. ¿Por qué? Porque es más fácil de transportar. Acá vemos que son como microesferitas, no son muy exactas esas esferas, pero como se ve, se logra una mejor distribución, ya sea en, digamos, en transportes como los barcos, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Cómo logran estas esferitas? Le inyectan al arrabio cuando está llegando a esos cubilotes, a esas cucharas, muchas cantidades de agua. Y esa reacción, que es una reacción violenta, provoca en cierta forma estas formas. Bueno, luego es transportado por cintas y es estivado, bueno, queda ahí a la espera de que vengan camiones o de alguna forma lo transportemos a dónde lo vamos a llevar a alguna empresa o en la misma fábrica. Vamos a hacer el siguiente proceso que lo vamos a llamar siderurgia. Bien, acá capaz se ve un poquito el resumen de lo que hablamos. Nosotros tenemos minerales, la mena y la ganga, que están siempre juntas, digamos, en forma de óxidos, hidróxidos y carbonatos. Esto es muy
muy de la química, ¿está bien? Nosotros vimos de que había esfalerita, calcopirita, bueno, diferentes tipos de roca. Bueno, estos compuestos me permiten a que la metalurgia logre la separación del arrabio y un subproducto que es la escoria. Acá como ejemplo, bueno, se utiliza en pavimentación o para el tratamiento de paredes. Y este arrabio mayormente se lo transforma en pellets al 97% para que sean transportados a los procesos de siderurgia. La siderurgia es tratar ese material ya hierro 95 al 97% y comenzar a hacerle tratamientos especiales. ¿Para qué? Para obtener aleaciones y entre una de esas aleaciones está el acero. Eh, ¿Alguna consulta hasta ahora? Ustedes me dicen y si no, avanzamos. No se ven bien las imágenes. A ver. ¿Alguien más tiene el problema con la imagen? A ver, veamos. A ver, compartiendo ahí, a ver. A ver. Allí pueden, a ver, reanudar, compartir. Allí pueden ver, bien, por lo visto a veces la conectividad. No sé si hubo alguna de las diapositivas que no pudieron ver en particular. Avanzamos, yo me quedo atento a las indicaciones. ¿Ya? Perfecto. Bueno, este repaso, ¿qué es lo que busca? Que diferenciemos la metalurgia de la siderurgia. Lo que hace la metalurgia, un proceso que utiliza los minerales para la transformación o la obtención del metal. Puede ser el metal hierro, el metal aluminio, ¿sí? Y logra una separación entre un producto que es económicamente redituable, arrabio, que es el material, la materia prima, y queda un subproducto que es la escoria, que también es utilizado en la industria. El arrabio se transforma o se lo transforma en pellets, ¿sí? Como microesferitas, para que sea más fácil su transporte, y eso van a ir a complejos siderúrgicos. La siderurgia lo que va a hacer es tomar ese material y transportarlo. Ahora no pueden ver. Yo voy a tener video. A ver. Capaz que ahí puede ser. Pueden ver ahí. Leo en el grupo. Parece que son problemas de conectividad que están teniendo los compañeros. Acá yo tengo estable la conectividad. Sí, sí, María, ahí te leo. Bien, creo que ahí se solucionó. Bueno, seguimos. ¿Pueden ver la diapositiva en este momento? Bien, correcto. Gracias. Bueno, me avisan por el chat si tienen algún inconveniente, lo vamos solucionando. Bueno, la siderurgia lo que hace es toma ese material, el hierro, y le va a añadir carbono en cantidades. Ahí tenemos en la pantalla, tenemos el símbolo químico del hierro y del carbono. ¿Sí? Fe para carbón, perdón, para hierro y C carbón.
Eh, en la siderurgia vamos a tener dos procesos, la fundición de ese mineral hierro y un proceso de aceración, que es cuando yo le voy a añadir un poquito de carbono a esa mezcla, ¿sí? A esa mezcla de hierro que ya está fundido. El hierro digamos, se lo somete otra vez a calor, se utiliza el carbón mineral como combustible y un poco de piedra pómez. Eh, la piedra pómez o también puede ser cal, ¿no? La utilizan para que dentro de estos recipientes ocurran algunas reacciones químicas que hagan que el mineral que quedó, por ejemplo, no puro, un hierro no puro, que tenga impurezas, reaccione con esos elementos, con el coque y con la piedra pómez, y eso genera una escoria que va a eliminar la impureza. Entonces, como que es un proceso de refinación del mismo hierro. Acá lo que vemos en esta imagen es un horno que es bastante antiguo, que es de tecnología del siglo XIX. Eh, por ejemplo, tenemos el horno Bessemer, que es como una especie de cubilote, adentro ingresaban algún tipo de chatarra, más el hierro, ese que venía del complejo metalúrgico, y se le inyectaba calor, ingresa aire caliente, ¿sí? Y bueno, esta tecnología es bastante antigua, eh, pero lo que hacía es inyectar calor, fundirlo de nuevo al acero, perdón, al hierro, e incorporarle una cierta cantidad de carbón. Luego se vertía primero la escoria, acá se ve cómo tiene un sistema para que, es parecido a la máquina hormigonera, ¿sí? Si es que la vimos funcionar a la máquina hormigonera, bueno, primero vacía la escoria y queda dentro ese hierro fundido para que se lo someta a tratamiento térmico y añadir un poco de carbón. En la figura de la derecha, ese es uno de los primeros hornos, data del año 1851 y bueno, lleva el nombre de su inventor, Bessemer. Acá lo que vamos a mostrar, si es que funciona bien, espero que lo puedan ver, eh, es otro tipo de horno que no utiliza calor de combustión, de coque. Utiliza en este caso son tres cátodos digamos, de mineral ferrite y son como electrodos. Se le inyecta corriente. Vamos a ver si puede. Bueno, acá lo que está pasando es que por debajo del recipiente está el mineral, está ese mineral pellet. Y lo que tenemos acá son cátodos que a través de calor generan cada vez un cortocircuito, pero con un elevado voltaje. La ventaja es que la temperatura no se obtiene se lo hace corto tiempo. O sea, jugar con aumentar la temperatura bastante rápido también genera un poco de temperatura para generar presión. Lo que se ve ahí también, no sé si se logra ver, es que hay una especie de líquido refrigerante que protege a estos cátodos. Y el producto que se obtiene es un producto, digamos, muy puro. Generalmente se utilizan estos hornos de arco voltaico, se utiliza mucho en la industria actualmente. Bien. Ahora, lo que hicimos en la siderurgia es tomar el hierro lo fundimos y lo volvemos a transformar en un arrabio mucho más puro. Pero lo que se trata de hacer en estos complejos es tratar de eliminar, en este caso, las pequeñas cantidades de impurezas que quedaron de elementos como el azufre y el fósforo.
En realidad nunca voy a tener un hierro al 100%, un aluminio al 100%, porque, digamos, la técnica química no lo permiten, solamente en micro laboratorio, pero estamos trabajando a nivel industrial. Una vez que logro sacar la mayor cantidad de impurezas, voy a agregarle a ese hierro, voy a agregarle algunos elementos como el cromo, níquel, para obtener diversos tipos de aleaciones y diversos tipos de aceros. ¿Bien? Por lo general acá, bueno, vemos cómo luego de haber hecho esa fundición con arco voltaico, lo estoy, digamos, depositando en moldes para generar esos lingotes, ¿sí? Lingotes de, puede ser ya algún tipo de acero. ¿Sí? Bueno, entonces definamos qué es una aleación. La aleación es una mezcla sólida, homogénea de dos o más metales. Eh, ¿Qué significa esto? Dando como ejemplo al acero. Eh, el acero va a permanecer como mineral acero, ¿sí? Pero va a haber algunas impurezas, como el carbono. ¿Bien? No, es decir, que al hacer una mezcla, no es que se transforman en un nuevo material, sí, se lo llama acero, pero lo que está sucediendo es de que la estructura interna del metal reacciona con el carbono y la temperatura, y eso hace que se modifique la estructura interna. Por eso es que dependiendo de que yo juegue con la temperatura o con el tiempo, voy a tener un material que tenga mucha más dureza, que sea más dúctil o que tenga mayor tenacidad. Bien, se trata de ese juego. Pero eso se lo va a estudiar, esto en realidad viene de un trabajo realizado por las ciencias, digamos, de los materiales, que, bueno, se basa no en hacer experimentos, sino en trabajar con datos y con gráficos como el que tenemos nosotros acá a la derecha. Simplemente este gráfico que tiene un eje que lo llamamos temperatura y otro eje en esta forma horizontal lo llamamos tiempo. En matemática sería el eje de las X, ¿sí? Las abscisas y las ordenadas vertical. ¿Está bien? Bueno, acá están las fases de cómo se comporta ese material. En este caso, el hierro. El hierro, cuando tiene elevada temperatura, va a presentar un estado, una fase de tipo líquido. Hay una temperatura que acá se la marca como una temperatura de fusión, que es una temperatura límite, donde comienza esa fase líquida, que es una fase en donde el metal está en un estado sólido y líquido a la vez, ¿sí? Se está como comportando de otra manera todas sus redes interiores. Imaginemos que ese material, dentro de ese material hierro, hay como redes que cuanto hay más calor es como que se expanden un poco más, cuando hay menos calor se van a contraer. No sé si se sintió alguna vez la chapa, alguna vez que cuando hace calor, bueno, se dilatan. Bueno, el calor actúa sobre los metales. Bueno, lo mismo ocurre con estos materiales en estos altos hornos, en los hornos que funden al material, pero cuando se descubre que jugando con la temperatura, jugando con el tiempo de enfriamiento, jugando con incorporarle un poco de carbón, puedo obtener el acero inoxidable, como bien dice Rodrigo, que es un acero que le llaman de tipo, si no recuerdo bien, creo que lo tenemos acá en la presentación, acero de tipo 369. Es decir, hay aceros que se van a empezar a clasificar en función del porcentaje de carbono que se tenga. Bien, pero acá simplemente lo que queríamos es decir que es una aleación. Aleación es unir, mezclar dos o más metales para obtener un producto nuevo que, por ejemplo, hierro más carbono
tengo la aleación acero. Cuando yo juegue con la cantidad de carbono de ese acero, juegue con la temperatura y con el tiempo de enfriado, podría obtener un acero inoxidable, un acero blando, ¿sí? O un acero, por ejemplo, de, le llaman de punto frío, pero bueno, lo vamos a ver enseguida. Pero es buena la acotación que nos hace Rodrigo. Por ejemplo, los bisturí no es cualquier acero. ¿Eh? Bien, esta, esta gráfica también se la puede entender de esta forma, que tenemos un estado líquido cuando tiene alta temperatura, ese metal, y va a haber una fase líquido-sólida, ¿sí? Que es cuando llega a esa temperatura de fusión, y por un proceso de tiempo se va a enfriar. No sé si alguna vez pudieron soldar algún cable con estaño, ¿sí? Eh, bueno, primero está caliente, se pone como líquido, como una gotita líquida, y después se hace una costra, entonces está medio entre sólido y líquido, porque se va enfriando, hasta que se enfrió del todo y quedó sólido ese, ese cuerpo. Eso simplemente es lo que me dice este gráfico. Y en realidad lo que hace la técnica, digamos la técnica de los materiales, se basa en el análisis de gráficos. Y acá hacemos una pequeña conclusión. Y estoy abierto también para cualquier comentario que hagan a través del chat o pregunta. En realidad no hay, como dicen, una fórmula específica para el acero, porque hay muchos tipos de acero. Además, en la unidad 2, se habló sobre diferentes tipos de enlaces atómicos que puede tener un material. Enlace iónico, enlace covalente, y en el que nos interesaba fundamentalmente son los enlaces de tipo metálico. Bien. Como esto no es un enlace iónico, en realidad el hierro lo puedo vincular con cualquier otro metal y voy obteniendo diversos tipos de aleaciones. Depende del uso, de lo que necesitemos. Por ejemplo, el aluminio que utiliza comúnmente es un material que es frágil, ¿sí? Y siempre dicen sí, porque los aviones son hechos de aluminio, pero en realidad no es un aluminio cualquiera, es un aluminio hecho para la aeronavegación, el duraluminio, o materiales compuestos, que ahora se utilizan mucho en diferentes tipos de aviones o también en vehículos. El acero es una aleación con hierro y carbón principalmente, pero siempre va a haber impurezas que no las puedo eliminar y bueno, voy a tener que jugar un poquito con el tema de la temperatura, el tiempo y la cantidad de carbono. Acá hay algunos ejemplos. Es como si fuera una receta de cocina y por eso está el chef. Bueno, esa es buena pregunta, si hay un análisis de la sustancia para determinar la calidad durante el proceso de fundición, perdón. En realidad, no, al comienzo fue artesanal el tema de las aleaciones. Recordemos las espadas de Damasco, estamos hablando de que incluso 2000 años antes de la era cristiana, antes de Cristo, ya existían trabajos con aleaciones, pero eran de tipo artesanal. Ahora, ¿qué es lo que hace la industria? Trabaja justamente con proporciones, porcentaje. Por eso son importantes los gráficos, como los que van a venir también, ¿sí? Entonces, las sustancias que conseguimos nosotros es en función de los porcentajes de minerales que le vaya yo incorporando. Por ejemplo, si yo quiero tener un acero de tipo grado B, acero al carbón, voy a incorporarle solamente el 3% como máximo de carbono, un 1,2% de manganeso como máximo.
fósforo 0,05% como máximo y azufre como 0,045. Estas serían sus valores en peso, ¿sí? En peso de cada, bueno, de cada aleación de acero. Sumo estos porcentajes y me faltaría el resto, digamos, de material, lo completa el hierro. ¿Está bien? Y acá está el acero de grado 316, el acero inoxidable. El acero inoxidable, que se utiliza en materiales como bisturí, tiene, entre otros, cromo entre el 16 y el 18%, 10% al 14% de níquel, molibdeno, el manganeso, 2%, carbono 0,08. Veamos de que siempre, por ejemplo, en estos tres ejemplos, grado B, grado P5 y el grado 316, el carbono siempre es menor a la unidad, es menor al 1%. ¿Qué significa? Que cuando yo le ponga menos carbono, mi acero va a ser de más pureza, de mayor pureza, y va a tener más dureza, más tenacidad, va a ser más dúctil. ¿Bien? Hasta ahí lo que queríamos mostrar es de que pareciera ser de que la siderurgia es como una especie de cocina, donde a través de estos porcentajes, así como uno hace el pan, con 600 de harina, con 250 de agua, levadura 15 gramos, bueno, etcétera, así también trabajan en siderurgia esto, las cantidades en peso y porcentaje de estos materiales para hacer diferentes tipos de aleaciones. Ahora bien, eh, estos son aproximados. ¿Cómo hacen ellos para medir? Bueno, tienen que basarse en que tienen un material, por ejemplo, un pellet de hierro que esté al 97%. Se le hacen, digamos, algunos controles en lo que se llama la planta piloto. Toda industria tiene como una especie de laboratorio donde se hace el ensayo previo del material. Entonces uno ahí puede cotejar si realmente el hierro que compré o lo que llegó tiene determinado porcentaje, digamos, de peso en hierro, cuánto peso en azufre y así. Eh, Creo que la mayoría, y si no utilizan consultoras, la mayoría tienen plantas pilotos que lo que hacen es tomar una muestra y de allí trabajar. También hay procesos de cuando se hacen varias barras por ejemplo, de aluminio, se toma una muestra, un lote, y se le hace un estudio a través de planta piloto para ver cómo están las propiedades, para saber si continuamos o desechamos y volvemos a hacer el proceso. Hasta ahí, hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Vamos bien? Pueden ver las diapositivas. Hay una pregunta que hace Rodrigo, dice, las barras de hierro de la construcción usada en hormigón armado, su dureza está en relación al carbono. Esa es la diferencia entre las barras Sina y las que llegan de otras marcas. Sí, doy un ejemplo mucho más, a ver, más cercano, las herramientas. Las herramientas, por ejemplo, generalmente habían laminados, por ejemplo, que incluso la compañía Peugeot en su momento realizaba, digamos, como aceros para la construcción, para herramientas. Luego, por la cuestión de los costos, y se utilizaba el hierro que proviene de Brasil, pero generalmente va a depender de cómo es el proceso, el procedimiento, la cantidad de carbono, la cantidad de calor. No muchas industrias van a tener, también por los costos, un horno de arco eléctrico. Entonces pasa de que tenemos, por ejemplo, las barras de hierro de la construcción. Las barras de hierro de la construcción, bueno, eh, es suficiente que tengan cierto grado de tenacidad, que sean dúctil, pero que exista movimiento también, es decir, que se pueda trabajar, por ejemplo, para hacer estribos, para que incluso se los pueda cortar.
No voy a hacer columnas por ejemplo, acero inoxidable porque sería imposible. Sin embargo, en antiguas construcciones se utilizaban lingotes de fundición para realizar edificios. Utilizan mucho el hierro y el vidrio. ¿Está bien? Este, Tiene que ver también con una cuestión de costos. ¿Sí? Asindar, bueno, que si bien actualmente ha bajado la producción y que tienen muchos problemas con mucha industria argentina, este, manejaba ciertos tipos de estándares, ¿no? Estas recetas de cocina los hace, digamos, sí, la siderurgia, digamos, todos estos complejos que tienen la posibilidad de trabajar con estos hornos, ya sea de tipo de Bessemer o de alto, digamos, de alto punto de fundición o el de arco. Bueno, esta pregunta también que hace Rodrigo. Sí, por ejemplo, actualmente tenemos algo cerca que es Altos Hornos Zapla. Antes era Altos Hornos Zapla, ahora se llama Acero Zapla, está cerca, en Palpalá, y ellos fabrican diferentes tipos de acero. También trabajan con la industria del aluminio. Mayormente el aluminio lo están trabajando en la zona de Chubut. Eh, pero hay una cosa que, bueno, es una realidad. eh, Altos Hornos Zapla, digamos, nació como una empresa del Estado y proveía material mineral para la defensa, para fabricaciones militares. Y tenía explotación tiene una mina en Palpalá, existe, está cerrada, digamos, esa mina, y extraían también de allí, eh, había unas vetas al 47% de hierro. Eso veíamos en la unidad 2 de que para elegir una mina para comprar o para arrendar, ¿eh? Mínimo 47% que haya de peso ley de hierro. Y actualmente, lamentablemente, bueno, se utiliza mucho, eh, creo que es mina 17 de octubre, no la recuerdo bien, a ver, está en una presentación, ya te lo confirmo. En Mina Aguilar se utiliza también explotación de minerales, pero es una mina que está en los cerros de Zapla, ¿sí? No está en la zona de Puna como la mina Aguilar. Y bueno, lo que hace ahora ese Altos Hornos Zapla, que era una empresa del Estado, hace ya bastantes años se ha transformado en sociedad anónima y trabaja en el acero, hacen aleaciones y lo que utilizan, digamos, es mayormente como material, es la chatarra. Mucha chatarra que llega y bueno, ellos hacen el proceso de fundición y separación. Bueno, bueno, por ahí soy medio insistente con esto del hierro más el carbono, bueno, ya nos quedó clarito, forma este acero. Este acero que va a tener 95, 99% digamos, de pureza y un resto de carbono y algún que otro porcentaje centesimal de azufre y otros elementos. Eh, y vamos a llegar a la parte esta donde vamos a tener que analizar estos gráficos. Eh, para recordar, como ejemplo, el agua presentaba fases. El agua tenía una fase sólida, una fase líquida, una fase gaseosa, que eran los estados del agua. Ese es el ejemplo más sencillo de conocer. Pero estas mismas fases también las experimenta la fundición, ¿sí? Solo que en vez de llamar, por ejemplo, fase sólida, líquida, gaseosa, en la siderurgia se habla de fase alfa, fase beta, fase gamma y fase delta. ¿Sí? Están con las letras griegas y van a producir estas fases, ¿sí? Obviamente hay calor de por medio, mucha temperatura, van a generar diversos tipos de materiales. Eh,
vamos a continuación a ver. Bueno, estas fases que va a sufrir la aleación de hierro-carbono, se las puede interpretar mediante diagramas. Los diagramas están más adelante. Pero una de las primeras fases que uno puede observar en estos complejos siderúrgicos es el acero líquido, que es cuando vemos cuando lo derraman tanto, y me dicen, acá está el sangrado, ah, bien, esto es el agravio, esto sería una aleación bastante pura, bastante económica reditualmente, ¿sí? Tenemos el acero líquido, que acá se ve que está a muy alta temperatura, 1800 grados, ¿sí? Y está en una fase que le llaman líquidus, bueno, y para nosotros fase líquida, acero líquido. También hay otra fase, y ahí entra la fase alfa, beta, la gamma y la delta. Vamos a ver. Ahí va. Bien. Bueno, además del líquido, va a presentar el hierro en su naturaleza, va a presentar 4 estados. ¿Sí? Estos estados obedecen a una reacción que hace el material porque yo le incorporo mucho calor. Y nosotros le vamos a decir que va a haber un hierro alfa, un hierro beta, un hierro gamma y un hierro delta. ¿Qué significa eso? Que la estructura interna de ese material hierro se cristaliza de una forma particular. Algunos lo ven acá como una BCC. BCC significa que es una cristalización centrada en el cuerpo. ¿Sí? En realidad sería una cristalización cúbica centrada en el cuerpo. Está en inglés, son siglas en inglés de cuerpo, body, ¿sí? De cúbico, cubic, y centro, center. ¿Bien? BCC. Y la FCC significa que está centrada la cristalización en la cara, ¿sí? De la estructura. Por eso la F de face, de cara, cubic, de cúbica, ¿sí? Y en el centro, center. Bien, pero lo único que nos interesa a nosotros es saber de que el hierro va a presentar estos tipos, digamos, de 4 estados. ¿Por qué necesito conocerlos para poder interpretar los gráficos de enfriamiento o gráficos de trabajo del acero, de las aleaciones? El hierro alfa, ¿sí? Cristaliza más o menos a temperaturas inferiores a 768 grados centígrados. ¿Qué es lo único que vamos a destacar del hierro alfa? Que es magnético. Eso se utiliza para hacer, por ejemplo, imanes, ¿sí? Núcleos de inductancia, aunque ahora ya mucho no se ve. A ver, doy un ejemplo. Inductancias y reactancias también de transformadores. Los viejos tubos fluorescentes utilizaban lo que le llamaban el balastro, ¿sí? Y bueno, pueden ser los núcleos de ferrite, en los parlantes, atrás hay un imán, bueno, está el compuesto ferrita, hierro alfa. ¿Ah? Y el hierro beta, no sé si acá pueden observar, y el hierro beta, la característica que tiene es que es un hierro que no es magnético. Es muy similar al hierro alfa, pero la diferencia es que no es magnético. Entonces ya tenemos dos, dos propiedades, digamos, dos características de estos hierros, que es su propiedad magnética. Lo tiene el hierro alfa, pero no lo tiene el hierro beta. Y acá vemos cómo se ordenan, digamos, las moléculas de este compuesto ferrita en una forma cúbica, pero se van aglutinando al centro, por eso BCC. En cambio, y esta es la que, digamos, es el material que por ahí interesa más a la siderurgia, la austenita o hierro gamma, es a través del calor. ¿Qué sucede? Se va organizando cúbicamente sus moléculas
pero fíjense de que acá se van agrupando en las caras, ¿sí? De esta formación cúbica. Y la anterior, el hierro alfa y beta, andaba en promedio de 800 grados centígrados. Acá de 900 a 1400 ocurre este fenómeno físico-químico, ¿sí? Entonces, este hierro, digamos, también su aleación, va a ser un material dúctil, va a tener tenacidad y va a ser un material trabajable, va a ser blando. Tenemos el hierro delta, que es un hierro casi de laboratorio. También sus redes cúbicas digamos, están centradas al interior, pero no se lo trabaja porque los tratamientos térmicos son muy elevados. Se forma, dice, de 1400 a 1539 grados centígrados y es mucha temperatura. Entonces, la industria como que no, digamos, es mucho costo también para generar eh, ese tipo de temperaturas, ya sea con combustible o con algún tipo de arco voltaico. ¿Bien? Vamos a la siguiente. Y me queda un subproducto, ¿sí? Que es el carburo de hierro, cementita, que, miren, este compuesto, digamos, eh, además de ser una sustancia dura, es dura y frágil. No se puede laminar, no se puede forjar. Tiene mucho carbono, es casi 6,67%, y es una estructura cristalina. Se agrupa, en, digamos, en una configuración casi rómbica, ortorrómbica, le dicen, ¿sí? Porque hay 8, digamos, 8 puntos, ¿sí? Pero bueno, vendría a ser algo como un material que no sería muy, muy útil, por lo menos, en lo que respecta a las aleaciones. Bien, esto que vemos acá es el diagrama de hierro-carbono, que pareciera, no sé, pueden visualizarlo, no hay problemas con ver las diapositivas. Cualquier pregunta la hacen a través del chat. ¿Estamos? Bien. A ver. Ah, perfecto. Gracias, Rodrigo. Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Esto es lo que realmente ve el técnico y en la industria. Esto es el análisis de un gráfico, un poco más detallado. Eh, Como decía un compañero, pareciera ser algo que encontraron en la nave de Roswell. Pero no es tan difícil de interpretar esto. A ver, veamos por parte. Tenemos un eje que vemos de 0 a 1800, que estos son los grados. Esto va a ser una escala, ¿sí? Que es un eje cartesiano, ¿está bien? De 0 a 1800. Y acá abajo tengo el porcentaje de carbono, desde 0 hasta 6,67. Hace rato salió 6,67, que era la cementita, que era este producto, ¿no? Ortorrómbico. Bueno, la industria mayormente va a trabajar con promedios de agregado de carbono hasta el 0,77% de carbono para obtener, digamos, aceros útiles para la industria. No es que los demás no lo sean, sino que tienen otras propiedades que por ahí lo hacen hacer frágil. Si yo le agrego, por ejemplo, 6% de carbono y solo lo elevo hasta los 600 grados, solamente voy a obtener, fíjense, hierro alfa más este producto, ¿sí? Que era el carburo de hierro, ¿sí? Y no estoy obteniendo digamos, el producto que quería. En un extremo está el hierro delta, dice que es el L más, ahí está. Eh, Esto es hierro líquido, ¿sí? Se llama lidera bonita, se llama. Esto es fase líquida
más el carburo de hierro, ¿está bien? Que es un producto, es la L, en estado líquido. Y ya veamos acá, no sé si se puede ver el puntero láser, yo lo activé, va, es como un puntito para acompañar esta presentación, no sé si logran verlo. Bien, gracias, gracias, gracias María, gracias Carla, gracias Rodrigo. Bueno, veamos. Eh, Acá hay unos puntos, antes de que sigamos con más detalles de este gráfico, ustedes van a ver de que hay líneas, acá hay líneas y acá es como que se cortan, ¿está bien? Estos forman puntos, estos son puntos de estudio y de interés. En particular son puntos de fusión, ¿sí? Puntos donde ocurren ciertos fenómenos físico-químicos. Ahora bien, cuando yo voy, por ejemplo, desde 1500 grados y le voy aumentando, fíjense, si voy bajando la temperatura, llego hasta 4,3% de carbono, ¿sí? Pero la temperatura acá, ¿a cuánto se encuentra? A 1100, 1150, supongamos. 1150, entonces yo voy a tener acá productos como el hierro líquido, la L, lidera bonita, el hierro delta, o hierro delta, acá, perdón, acá se ve un hierro delta por acá, hierro delta, y acá tengo hierro líquido más carburo de hierro, que es como un subproducto. Veamos de que entre esta área de estudio, que está entre estas temperaturas y este promedio hasta un 4,3 de carbono, tengo hierro, hierro gamma más hierro líquido, todavía va a estar en estado líquido. ¿Bien? Por ahí lo que me interesaba de esta primera parte, de este primer gráfico, era ver de que están acá presentes diferentes tipos digamos, de hierros, ¿sí? Ya los llamemos hierro alfa, hierro beta. El hierro beta casi no aparece. ¿Por qué? Porque, bueno, como no es ferromagnético, bueno, por ahí no tiene mucho, por ahí mucho uso, digo, en industria. Otro tipo de industria sí lo va a utilizar. Pero acá hay un límite útil que es la cantidad de carbono. Que si yo trabajo a partir de 700 grados y a un porcentaje del 0,7% de carbono, ya estaría obteniendo buenas aleaciones, ¿sí? Entonces hay un sector que le van a llamar hipereutectoide. Hipereutectoide es un término técnico, ¿sí? En la ciencia de los materiales, en la ingeniería, que dice de aquella aleación que tiene más de 0,7% de carbono. Serán aleaciones de tipo hipereutectoide. Y las que tienen menos de 0,77 será hipoeutectoide. Bien, entonces como que a uno tiene menos carbono y otra le sobra el carbono. Pareciera ser de que este punto de interés, donde está el 0,77, ocurren cosas a 700 grados. Pero es como vuelvo a decir, la siderurgia es como un trabajo de la temperatura, la cantidad de carbono y vamos a ver también del proceso de enfriamiento. Voy a pasar a la siguiente. Y ahí está lo que más o menos también preguntaban ustedes. Voy a poner esto acá abajo, a ver si lo... Bien, veamos. Es el mismo gráfico, solo que, bueno, lo hemos coloreado para entenderlo un poquito más. La zona verde, la L, conformada por hierro líquido, ¿sí? El hierro y el acero están en estado líquido, ¿sí? Es una zona de utilidad, realmente es útil, ¿sí? Una zona destacada de la siderurgia. ¿Está bien? Tenemos carburo, tenemos el acero que está, todo este material está en estado líquido. Y está entre más o menos, podríamos decir, los 1800 y los 1300, 1200. O sea que seguramente
Puede ser un alto horno, puede ser un horno Bessemer o puede ser uno de arco voltaico, ¿no? Para lograr esas temperaturas. Veamos acá en la zona amarilla, ¿sí? Es la zona de la sustancia sólida formada por austenita. Acá en la parte verde es como que está todo líquido. O sea, encontramos con estos parámetros de temperatura y de cantidad de carbono, vamos a encontrar al material en estado líquido. Sin embargo, cuando va bajando la cantidad de carbono y hasta estas temperaturas, para la zona esta que llamamos amarilla, vamos a encontrar ese producto que es bastante valioso, que es la austenita, ¿sí? Que está en forma sólida. La zona azul es acá como un pequeño trapecio. Se corresponde, dice, con un contenido muy bajo en carbono. Fíjense de que el carbono estaría en promedio 0,4, 0,3, ¿sí? Pero se necesitan temperaturas de 1400, ¿sí? Pero va a estar en una fase sólida. O sea, es bastante interesante cómo el carbono, la agregación o la cantidad de carbono que le voy agregando al hierro, va a hacer que este material se comporte de una forma, digamos, diferente. Debería estar en forma líquida, pero a 1400 grados, con casi 0,4% de carbono, se está conformando como una fase sólida, igual que la parte amarilla que es la austenita. Y la fase sólida, ¿sí? Acá veamos acá, vemos otra zona que sería, está muy chiquitita acá, pero son estas dos zonas naranja. Fíjense que la temperatura es muy baja, pero también es muy bajo la cantidad de carbono que se le adhiere, ¿sí? Y va a estar de, eh, en forma sólida, y va a ser hierro alfa, ¿sí? Que es el ferrita, ¿sí? En definitiva, lo que queremos ver es el mismo gráfico. Hay puntos que están acá marcados en rojo, que son puntos de interés, son puntos destacados, porque allí me van a separar algunas zonas de interés industrial. Incluso se llega a ver de que este punto le han llamado, lo llaman punto A, este punto E, y acá punto F, punto D. Eso es arbitrario, o sea, para la teoría podrían ustedes utilizar cualquier otra letra, ¿está bien? Pero la mayoría de la bibliografía de ingeniería trabaja con estos tipos de letras, ¿está bien? Simplemente para nombrar los puntos. Acá un punto S. Veamos de que si yo tomo el punto A, voy al punto C y voy al punto D, la aleación se va a encontrar en forma líquida. ¿Qué es lo que me mostraba el anterior? Ahí vuelvo. Ahí. ¿eh? Los tres puntos y me indican una zona de tipo líquido. En cambio, dice, por debajo de la línea que va a conformar este punto A con la E, con la C y con la F, están estas áreas, ¿sí? Y allí, digamos, el acero líquido se encuentra en una fase líquida y sólida a la vez, ¿sí? Por eso es que aquí, vuelvo, esto estaba en verde, estaba en líquido. Y esta área, ¿sí? Donde tenemos el hierro gamma más liderabonita, van a estar en forma sólida y líquida a la vez. Era el ejemplo de cuando hacemos alguna soldadura de componente electrónico y tomamos el estañolín, lo fundimos y se pone líquido, luego se hace como una corteza y estás entre sólido y líquido y después
solidifica. ¿Está bien? Esos son los puntos, digamos, de interés. Luego hay otros, por ejemplo, entre por ejemplo, el E y, por ejemplo, el S, acá va a estar el sector de la austenita, donde hay hierro delta, hierro gamma, vamos a encontrar o se puede producir. Con estos parámetros es que utiliza la siderurgia para encontrar diferentes tipos de aleaciones. Ahora, si yo le agrego carbono, imagínense, cuando nos imaginemos, cuando le agregamos manganeso, algún tipo de nuevo componente metálico, esta misma gráfica va a modificar, pero va, en cierta forma, al ser metales, va a tener la misma característica. Y por eso tomamos como ejemplo este acero, el acero, como aleación. Y este sería el machete final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, acá están coloreadas qué tipo de aleación voy a encontrar. Bueno, volvemos. Arriba, estado líquido. ¿Eh? Todo lo de arriba, líquido. Ya por las elevadas temperaturas que le damos al material. La austenita, que está en estado sólido, y todo lo que esté por debajo va a estar en estado sólido. Todo. La cementita líquida más la austenita líquida, perdón, son los únicos materiales que van a estar entre estas fases. ¿Sí? Sería sólido, perdón, líquido, sólido, líquido y elemento sólido. ¿Bien? ¿Y de qué va a depender esto? Nuevamente, va a depender de cuánto le doy de temperatura y cuánto porcentaje de carbono le voy a agregar a ese compuesto. Bien, bueno, eh, ahora en el mundo mayormente lo que se hace es producciones de aleaciones, pero la mayoría son aleaciones de acero al carbono. Por dar un dato, casi el 90% de la producción mundial es acero al carbono y solo un 10% es acero de tipo aliado, por ejemplo, con compuestos agregados como aluminio, cobalto, titanio, ¿eh? para algunos tipos de aviones, por ejemplo, la aviónica, ¿sí? Para aviones, ¿eh? Eh, pero mayormente se trabaja por el tema de la construcción, ¿sí? Aleaciones de acero al carbono. Eh, Quiero también reiterarle que todo esto que conversamos también está en el apunte teórico, ¿sí? Que es un aporte más, como para que ustedes puedan allí repasando, y esta clase también queda grabada, este encuentro queda grabado, lo tomo más como un encuentro que una clase, este, para que podamos ver o también descubrir cosas nuevas o generar algún tipo de pregunta, ¿sí? Que la vamos a evacuar, la vamos a solucionar desde aquí. ¿Sí? Entonces, en definitiva, el, el carbono digamos, es un elemento que va a determinar qué tipo de acero voy a hacer, pero no es lo único, también depende de la temperatura y del tiempo de enfriado. Ahora, podemos decir que, bueno, a nivel mundial, el 90% de la producción se basa en la conformación del acero al carbono y el 10% solamente de aleaciones de acero, pero particulares, ¿no? Yo recuerdo incluso que, bueno, eh, no tengo bastante años y utilizaba las lapiceras a fuente y sabían venir las plumas eran de acero, sabían ser muy frágiles. Cuando uno apretaba un poquito se rompía. Luego vino una marca que ya desapareció, creo que era la 303, creo que era de titanio, punta de titanio, y era impresionante cómo caía de punta y ni siquiera se doblaba y podías escribir, pero también era bastante cara. Así que, bueno, si uno perdía la lapicera, ahí ya estábamos en problemas.
Bueno, en definitiva, para ir más o menos haciendo una conclusión, si tiene mucho carbono mi aleación de acero, va a adquirir dureza y resistencia, porque no es como el hierro de la metalurgia, que es totalmente blando, ¿sí? En la siderurgia lo que hago es incorporar carbono. Va a tener dureza, resistencia y resistencia a la tracción, ¿sí? Por ejemplo, cuando se realizan esos cuchillos, ¿no? Los cuchillos, ¿sí? Espadas o flejes, ¿sí? Elásticos, los espirales, por ejemplo, de los automóviles, ¿eh? Y si tienen algunos baja tenacidad, eso sí, y elasticidad. ¿Por qué? Bueno, porque no van a resistir con el tiempo al uso, ¿sí? A esfuerzos externos. Sin embargo, un bajo contenido en carbono provoca, ¿sí? En esta mezcla de hierro y carbono la dureza y una resistencia, ¿sí? Mucha resistencia, perdón, dureza y resistencia menor, ¿sí? Pero va a tener alta tenacidad y elasticidad, no se va a romper. Ahí estaba un poquito la respuesta también a lo que me comentaba. Este, bueno, ahí hay una pregunta. Ahí para templar los cuchillos se incorpora más. Bien, el templado es uno de los procesos que a continuación también lo vamos a enunciar. Generalmente hay un proceso que es posterior a la forja, ¿sí? Que es el templado, ¿sí? ¿Cuál es la idea del templado? El templado es tratar de que, que el producto, que la hoja, que ese acero eh, tenga la misma propiedad en cada punto de su cuerpo. Es decir, que, por dar un ejemplo, sea bastante homogéneo. Es decir, que tengan las mismas propiedades, por ejemplo, por ejemplo, un cuchillo, estoy armando un cuchillo, una espada, que la dureza y tenacidad que está, por ejemplo, en la punta esté también en la parte media y en la parte donde va el mango, por ejemplo, ¿sí? Que tenga la misma, digamos, propiedades en todo el cuerpo. Sucede de que a veces cuando uno hace un cuerpo como esto, digamos, una aleación, no siempre es perfecta. Entonces hay técnicas para reparar eso, ¿sí? Por ejemplo, técnicas de nitruración, agregar nitrógeno u otros gases como para darle mayor dureza, para que el hierro sea mucho más homogéneo, ¿sí? Mucho más homogéneo en todo el cuerpo, ¿tá? Y sí, se le agrega carbono. Generalmente en los forjados de tipo artesanal, ¿no? Se utiliza mucho eso. Y algunos lo utilizaban para hacer marcas, en la, como una marca, una firma, en las láminas de las espadas, de los cuchillos, se utilizaba mucho agregar ese tipo de carbono, como para dejar una marca. Bueno, una vez que yo tengo el acero, ese acero que se lo puede trabajar, realmente ese acero aleación gamma, acero gamma, lo puedo laminar. Acá se ve una máquina, ¿sí? Son como rodillos. Se hace, digamos, un movimiento de avance y es como cuando uno utiliza una pasta linda, ¿no? Para hacer los fideos. Bueno, eh, ahí está, María. En realidad esto es, esta laminación es justamente para material, ¿sí? De tipo, por ejemplo, chapa. La chapa, hago una aclaración. Acá lo que estamos obteniendo en la imagen es una especie de bobina, ¿sí? De, digamos, digamos de una lámina, ¿sí? De acero, no sé si galvanizado, porque eso tendría un proceso químico, ¿no? El galvanizado. Son como bobinas, tal cual. Y luego esto va a otra industria, que es para hacer el plegamiento y bueno, por allí, dependiendo si quieren hacer
chapa galvanizada lo van a hacer por dar un ejemplo, con algún baño químico, ¿sí? Un baño con zinc, ¿sí? Para chapa zincada, ¿sí? Y después le van a hacer procesos de conformación, es decir, darle forma. Antes se hacía mucho la chapa acanalada, que era la galvanizada, y ahora se trabaja mucho con, exacto, sí, con las plegadoras. En algunos, si alguno de los compañeros estudió en escuela técnica, este, las plegadoras, digamos, permitían hacer diversos tipos de doblez, ¿sí? A la chapa. Particularmente me gustaba mucho armar el tema de canaletas, ¿sí? Canaletas, y utilizaba mucho este, justamente la chapa galvanizada para hacer eso. Bueno, lo que quería mostrar acá, que una vez que se conforma este producto ferroso, se lo puede laminar, es decir, se lo puede hacer como una especie de bobina, ¿sí? Y esto luego será transportado a algún tipo de industria para algún uso. Acá lo único que se hace es, por ejemplo, lo que se ve es simplemente, son varios rodillos, ¿no? No es solamente uno, porque van dándole, eso está caliente, digamos, el material va caliente y cada vez le van bajando, digamos, el espesor, ¿sí? Para lograr tener una lámina, ¿sí? Un chapón, ¿sí? Luego esto se lo puede transformar en tipo de chapa, ¿sí? Y trabajarlo en industria. ¿Eh? Bien, continuamos. A ver, otro. Lo que me interesa es el nombre del proceso. El anterior era laminado. Ahora el trefilado es para generar hilos, ¿sí? Del material. Por ejemplo, acá tenemos acero galvanizado o el acero, que es nada menos que el hierro de construcción. El hierro, no sé, este puede ser un hierro del 8, un hierro del 10, un hierro del 12, ¿sí? Pero acá tenemos alambre cincado. ¿Sí? Y el proceso, digamos, de obtención se llama el trefilado. Vamos con otro proceso, el forjado, la forja. Y la forja es aplicar nada menos que presión a el producto que voy elaborando. Por ejemplo, a esta aleación. Acá se ve un viejo yunque, hay un maestro herrero y que está haciendo golpes en esa lámina, ¿sí? Le aplica presión justamente para modificar la estructura interna, ¿sí? Lo que pasa es que el golpe también genera un tipo de energía interna que ayuda a la, digamos, a esta temperatura, ¿sí? Y para justamente dar una forma, ¿eh? Lo que está haciendo es golpear para dar una forma. Aunque algunas prensas, lo que hacen, acá vemos un ejemplo de prensa, es tratar de conseguir ese material que sea uniforme, ¿no? Que quede bien compacto y que sea bien homogéneo. Para eso se utilizan, para este forjado, se utilizan prensas. Acá se ve una foto, ¿sí? Donde utilizan las cadenas están haciendo una especie de barra de tipo, a ver si se puede ver, creo que a la derecha. Y después hay un ejemplo de un martillo, ¿sí? Que es el que va, digamos, puede dar forma a través de un golpeteo, ¿sí? Sobre un eje, va deformando la pieza. Pero el proceso, lo que nos interesa es conocer la denominación, que se llama forjado, que es aplicar presión, ya sea por golpe, o ¿sí? por impacto, o por prensado, o por el martillado. ¿Sí? Vamos a ver otro proceso. Bueno, yo creo que ya estamos nuevamente con el gráfico, y es justamente, acá lo marcamos, y capaz que en una de esas la podemos memorizar ya de acá y para siempre a este gráfico. Y esta zona que tiene este oval, esta marca, es generalmente donde la industria trabaja, ¿sí? Que son estos puntos, ¿sí? Los puntos de interés, y veamos de que siempre el carbono no supera el 1%, siempre
un porcentaje bajo. ¿Bien? Un porcentaje bajo de carbono me asegura un buen material. Y ahí ha estado lo que nos decía, lo que nos consultaba y nos aclaraba, si no recuerdo mal, Ignacio, ¿sí? Este, el templado, el templado es un tratamiento térmico, tal cual, ¿sí? Hay dos tipos de tratamientos térmicos, eh, sin cambios en la composición del metal, ¿sí? Y los cambios que van a ocurrir a través de procesos químicos. O sea, ese acero no se va a transformar en un acero nuevo, aliado. Simplemente lo que yo hago es trabajarlo, ¿sí? Con un tratamiento, exponiéndolo a calor, ¿sí? Calor, y va a haber un tratamiento, por ejemplo, de recocido, un tratamiento de templado, el revenido y el normalizado. Realmente el templado, el templar es para evitar de que se fracture fácilmente, ¿sí? Es decir, de que tenga ductilidad y material. Y los cambios que yo puedo realizar es a través de calor, pero también algún tipo de compuesto químico, ¿sí? Los nitruros, nitrógeno, cianuración, bueno, con cianuro, y la cementita que lo veíamos y lo dejo ahí picando para que lo vean también, lo vimos hace un momento, lo nombramos a la cementita y está también en el apunte, ¿sí? Pero bueno, veamos a ver algún proceso. Ahí está. En definitiva, siempre cuando trabajo con una aleación, le voy a inyectar no solamente temperatura, sino también voy a jugar no solo con el carbono, sino también con una etapa de enfriamiento, un tiempo de enfriamiento. Acá se puede observar, por ejemplo, que el material, ¿sí? Va ganando temperatura y también va transcurriendo un tiempo, ¿sí? Hasta donde, supongamos, conseguimos esa aleación. La vamos a dejar enfriar, que va a ser una segunda etapa, ¿sí? Pero acá esa temperatura vamos a intentar mantenerla. No es simplemente, o sea, el solo hecho de incrementar temperatura, dejar que permanezca esa temperatura constante, esto es una gráfica de una constante, y después comience a enfriarse en un determinado tiempo, va a determinar etapas, ¿sí? Puedo calentar y enfriar inmediatamente, y eso me va a dar un tipo de acero también. También puedo jugar con eso, con eliminar algún tipo de etapa en esto del enfriamiento, no mantener la temperatura. Pero bueno, eso está estudiado y está también en gráficos nuevos, ¿no? Para eh, diferentes propiedades de materiales. Vamos a ver si voy a la siguiente. El recocido, que era un proceso térmico. El recocido, fíjense, ahí está, tomo la austenita, ¿sí? Y le elevo la temperatura sobrepasando estos 750 grados, lo mantengo y luego lo dejo enfriar y fíjense que el tiempo es bastante, es mucho más el tiempo de enfriamiento que el tiempo estable de temperatura constante que el tiempo que me tomó lograr esa temperatura. ¿Bien? Todos estos tratamientos térmicos se hace para reparar, subsanar algún defecto que haya en el metal. Incluso cuando uno tiene una pieza de metal, existe una técnica que se llama tinta, técnica de la tinta, que es inyectar, digamos, un líquido y observarlo a través de monitores, ¿sí? Están diseñados para eso. Entonces ahí sí se pueden ver si existen fracturas o también se puede extraer digamos un pedacito de ese material y analizarlo a través de microscopio para ver cómo están también los cristales.
cuando están, veíamos en la unidad 2, cuando existían muchos poros, era muy poroso el material, fácil, seguramente se iba a romper. ¿Sí? El templado, ahí está, lo que ya había anticipado Ignacio, ¿sí? Eh, digamos, es un procedimiento que se da más o menos elevando temperatura cercana a los 1000 grados centígrados y el enfriamiento, ¿sí? Se hace a través de ya sea agua, aceites o salmueras, ¿sí? Ahora, lo que hace este templado es que va a aumentar la dureza justamente del acero para evitar que se rompa, ¿sí? Y como que trabaja la composición interna de las moléculas de ese acero y lo hacen un poco más, digamos, más resistente a cualquier movimiento mecánico y evita la fragilidad. ¿Ah? Digamos que ese sería un proceso, digamos, que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es la contra? Que bueno, cuando uno hace el templado, disminuye en el acero la conductividad eléctrica. Hay otro proceso que es revenido, ¿sí? Que es un proceso también, acá está, ¿ves? Acá se lo demuestra en esta gráfica, que es mantener cierto tiempo la temperatura, ¿sí? Para un tratamiento térmico. Es decir, llegar a una temperatura, fíjense que en la anterior gráfica, el tiempo para obtener la temperatura, digamos, ya de casi de fusión de este material era muy corta. Acá es casi similar a la de enfriamiento. Y pareciera que las tres etapas tienen la misma cantidad de tiempo. Bueno, este es un otro tratamiento para, digamos, subsanar algún tipo de defecto que tenga mi material, digamos, aleación. Y el normalizado, fíjense de que es, acá está el normalizado, ahí está. Lo que hago es darle temperatura, pero acá está la temperatura de transformación o de fusión. Acá ya el material ya deja de ser material, ya quiere convertirse en líquido. Es decir, le doy temperatura excesiva, la mantengo, pero cuando baja es casi inmediata el enfriamiento. ¿Sí? Y este es generalmente el proceso más utilizado para subsanar imperfecciones. ¿Sí? Es elevar temperatura, sobrepasar la temperatura límite y producir un enfriamiento rápido. Eso va a aumentar la tenacidad y la ductilidad del material. ¿Sí? Es decir, que este material, primero, no se va a romper ante algún esfuerzo y si le ejerzo algún tipo de torsión, se va a mantener tal y cual. No va a haber fractura. Y el proceso de nitruración, que eran los procesos químicos, acá hay una foto, donde, por ejemplo, se lo enriquece con un proceso termoquímico que es nitrógeno y amoníaco, se lo hace a 500 grados centígrados y la pieza, ¿sí? También puede obtener este principio de ductilidad y de tenacidad, también es para evitar la corrosión, ¿sí? Y resistencia, digamos, a la fatiga. No vamos a analizar los gráficos de dureza Vickers, porque son, digamos, por lo menos lo dejé sí en el apunte, lo podemos conversar si quieren, pero prefiero que lo puedan visualizar, que son, digamos, algunos cálculos como para saber cómo se incrementa la dureza superficial de una pieza. Y esta nitruración, bueno, como se ve en la imagen, acá, disculpa la altura, pero son procesos, todos esos procesos se dan en los hornos, tal cual. No, está perfecto, Rodrigo.
estos procesos se hacen porque yo le estoy inyectando calor. Lo que sí, cada horno tiene sondas que me van diciendo cantidad de temperatura, debe haber alguna sonda para, puedo conseguir un plano más detallado, pero hay sensores que me van indicando todo este tipo, digamos, de transformación. ¿Eh? Y va a depender también de la demanda que haya de ese tipo de material. Mayormente se está haciendo aceros para la construcción, para de barra, o sea, es decir, ese hierro de construcción tiene mucho carbono, ¿sí? Es un hierro dulce, dicen, y, y lo que pasa dentro del horno, ¿sí? Dentro del horno, en el caso de la nituración, por ejemplo, lo que se logra ver es que adopta este color violáceo, con lo que, bueno, se estaría dando ese principio, ¿no? De transformación a través de un químico. Por ejemplo, bueno, acá yo ya voy y agradeciéndoles a ustedes, porque sé de que estar también mucho tiempo en una conferencia es un esfuerzo, pero vale la pena. Acá ya vamos a ingresar en los materiales de la construcción. Veamos que tenemos estos tipos de tornillos, ¿no? El famoso T1, ¿sí? El tornillo Philip, que también se utiliza para digamos, mucho en la construcción en seco, ¿sí? Y este otro tornillo también Philip, ¿sí? Pero hago una pregunta, ¿sí? Al aire. ¿Qué pareciera o a primera impresión nos da? Porque lo primero que uno dice, tienen diferente color. Entonces uno dice, son de diferente material. Y en realidad son aceros. Solo que tienen un baño químico, ¿sí? Hay uno que es zincado, como aleación, es decir, es una aleación. Este tiene fósforo para evitar la corrosión, ¿sí? Fósforo, ¿sí? Y tenemos también los tornillos bronceados, que se utilizan también mucho en carpintería, por el tema de la resina, de la madera. Pasa que hay agentes externos que hacen que este metal se vaya a corroer. La corrosión es lo principal, lo que buscamos. Y también para que sean mucho más dúctiles. ¿Quién no le pasó? Me pasó a mí, a todos nos pasó, que cuando queremos hacer una perforación, utilizamos este autoperforante, porque acá se ve que este T1 y los T2 y los T3, a veces la cabeza eh, que como que se desgasta, ¿no? O la misma mecha Philip del taladro, ¿sí? El taladro neumático para hacer una instalación también se desgasta. ¿Y qué es lo que está pasando ahí? Bueno, resulta ser de que la aleación no está funcionando bien. Entonces debe ser que no tuvo un proceso de forjado o un proceso de subsanado, ¿sí? A través de esta nitruración. Bien, entonces, y la cantidad de carbono y la cantidad de carbono también que haya tenido, porque es muy probable de que yo lo veo y está conformado perfecto, pero no tengo cómo saber cuál es el valor de carbono al que fue sometido, tal cual como nos comenta Rodrigo. Así que vamos a continuar. Hoy terminamos con la parte de metales, ya entraríamos con los materiales ya de tipo vegetal como y materiales compuestos, la madera, por ejemplo, pero vamos a seguir hablando ya de los materiales que son propios de la construcción en seco. ¿Sí? Y, a ver, ahí voy a iniciar la cámara. Y bueno, la verdad que muchas gracias también por las participaciones que hubo y voy a dejar, bueno, ya está disponible la unidad 3 del apunte. Las actividades las subiremos mañana, van a estar también disponibles para que puedan trabajarlas durante el fin de semana. Y están abiertas también las anteriores actividades, presentación en el foro, había un cuestionario, vi que también estuvieron participando, lo cual agradezco mucho. Y digamos, la actividad para la unidad 2 y 3
las vamos a unificar en una sola actividad, ¿sí? Para que, porque vienen de la mano, vienen de la mano. En la primera parte vimos metales y ahora estuvimos viendo las aleaciones con un repaso. Así que bueno, por mi parte, cualquier consulta, también están los coordinadores, están enviándoles mensaje mail. Eh, voy a, también puedo recibir a través de mail, puedo recibir consultas y los días martes voy a estar en línea para quien quiera hacer algún tipo de consulta, ¿sí? Cualquier cosa, bueno, estamos en contacto, nuevamente agradecidos. Nos vamos acercando a los trabajos integradores, va a haber oportunidad para que podamos completar las actividades, los vamos a acompañar y también vamos a hacer vamos a conocer cómo va a ser ese parcial domiciliario para que, bueno, podamos avanzar en la cursada. Por mi parte, muchas gracias a todos y bueno, los veo en la próxima semana y que tengan un buen fin de semana y muchos éxitos en la cursada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Carla.